Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Hoy nos acompaña Carolina Valenzuela Cabrera, aunque es más conocida como Carolina VC. Ella es la Chief Operating Officer, o COO, en UDocs, una comunidad de estudio que permite a miles de estudiantes universitarios y profesionales de toda Latinoamérica compartir sus materiales de estudio mientras aprenden en conjunto. Bienvenida, Carolina, al programa. ¿Cómo estás? Hola, Jaime. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Encantado de tenerte en el episodio. De hecho, hace tiempo quería poder hablar sobre en qué consiste este Chief Operating Officer, ¿no? O COO, que se escucha mucho en todas las startups. Y bueno, mi curiosidad es realmente conocer qué tan fundamental es para el éxito de una compañía. Pero antes de entrar a ese tema, me encantaría que la audiencia te pueda conocer un poquito más. Cuéntanos, Carolina, ¿cuáles han sido esos pasos que has venido tomando que te han llevado a terminar uniéndote a UDocs, ¿no? Y transformar este espacio de la educación? Sí, claro. De hecho, me pareció súper curioso cuando me presentaste y dijiste Carolina VC. Pensé que nadie lo vería como que esa parte en mi LinkedIn que tenía, pero súper gracioso. Yo soy muy atento. Sí, hay una historia detrás, pero nada, vamos un poquito a ver, cuéntame, ¿no? Sí me gustaría escucharlo. No, sino que desde chica, creo que en el colegio te puedo decir que el nombre más largo siempre era mis nombres, ya y como que una forma corta de resumirlo era VC, pero he tenido como que experiencias muy graciosas con eso, porque la gente puede pensar que soy como que inversionista, ¿no? Y esas cosas, pero nada. O fácil, ya tenías esa visión desde joven, ¿no? Primero voy a ser emprendedora y después voy a hacer un super exit y de ahí me voy a meter a ser inversionista de startups en educación. Claro, podría ser, ¿no? Podría ser, pero sí, súper graciosa esa. Estoy prediciendo el futuro. Claro. Qué grabado. Genial. Bueno, para contarte un poquito de mí, bueno, yo empiezo básicamente mi experiencia un poco en el mundo corporativo, ¿no? Trabajando para una multinacional muy conocida acá en Perú, más que todo para el área de marca, ¿no? Justo cuando estaba en la universidad, exactamente. Y después decido yo irme, porque me decido ir de intercambio a México, donde estuve casi un año estudiando en el TEC de Monterrey, en México. Y fue ahí donde yo tengo como que esta primera experiencia sobre startups y tecnología, ¿no? Recuerdo claramente cuando estaba en un curso, en una clase de innovación, y llegaron como que 2 exalumnos de la universidad y nos dijeron como que, bueno, queremos empezar un proyecto, ¿no? ¿Quiénes se quieren sumar a este proyecto? ¿No? Entonces yo siempre me ha encantado estar en proyectos en la universidad, me ha encantado como que formar parte de, ¿no? De cosas así. Y me pareció súper interesante y dije, bueno, una experiencia acá en el TEC debe ser algo único, ¿no? Así que, nada, me sumé y finalmente yo lo tenía esto como proyecto, ¿no? Es un proyecto de la universidad, pero al final nos terminan ya como contando bien la historia y no era un proyecto, sino era una startup, y ahí empiezo a conocer más de, oye, ¿qué es una startup? ¿Qué es todo este tema de los inversionistas, fundraising y lo demás, ¿no? Curiosamente, todo este primer grupo con el que empezamos éramos todos extranjeros, ¿ya? Y, o sea, algo bonito que veo después de que muchos de ellos ahorita están emprendiendo y formando como compañías, ¿no? Lo cual ha sido súper interesante también ver ese después de el proyecto que pasamos. Y nada, yo regreso a Perú después de mi casi año de intercambio ahí en México, y viniendo acá todavía seguí apoyando a la startup de allá. Sin embargo, por un tema de tiempos, yo ya no pude seguir, y estando acá yo tuve como que esas ganas de, oye, me ha gustado lo que he vivido allá, esta experiencia que he tenido, y para serte muy honesta, esos 8 meses más o menos que estuve con ellos, casi un año que estuve con ellos, tipo, aprendí 3 veces más de los 2 años en el corporativo que había pasado, ¿ya? Y estando en un área similar que era como que marca, comunidad y esas cosas, ¿no? Entonces yo dije, definitivamente quiero algo similar, no quiero una startup, así como, ¿no? Y empecé, después de ahí como conocí a uno de nuestros actuales inversionistas en UDocs, que en ese momento yo no sabía que era inversionista en UDocs, donde me uno a su proyecto, y él estaba más enfocado en lo que era bootcamps de educación. Y nada, lo empiezo apoyando ahí con los bootcamps de educación, y él fue la persona que me termina presentando a Carlos y a Ricardo, que son los fundadores de UDocs, ¿no? Me termina presentando a ellos
Yo al inicio apoyaba un poco a Carlos en la parte de marketing, pero muy como poquito, ¿no? Como un poquito de mi tiempo, lo ayudaba en algunas cositas que necesitaba, pero no terminaba entrando, ¿no? Hasta que al final este proyecto en el que estaba no termina escalando, no termina funcionando, y yo tengo una conversación post con Carlos y Ricardo, ¿no? Ellos veían un poco el aporte pequeño que por ahí les daba y les parecía como interesante mi manera de trabajar. Entonces ellos me terminan ya como que contando el sueño que tenían de Udox, ¿no? Y es ahí donde yo digo, ya, acá es. Y me termino finalmente, después de eso, uniendo a Udox en el 2018 más o menos, donde ellos también ya empiezan a estar full time en la compañía, porque ellos venían de construir una primera versión, pero venían como a dedicarle un poquito de su tiempo, porque también, ¿no? Seguían en clases, estaban en la universidad, haciendo varias cosas en paralelo. Y en 2018, cuando ellos deciden empezar con Udox, ahí yo también decido entrar y básicamente pues ahí arranca la historia, ¿no? Súper. Y ahí han tenido, o sea, por ejemplo, han tenido varios inversionistas que han entrado en Udox. Un poquito, ¿cuál ha sido este recorrido, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros en creer en ustedes? ¿Y cómo ha sido este proceso de fundraising a la fecha? Sí, mira, la historia es bastante interesante porque... o sea, Carlos empieza este proyecto un poco antes de que yo ingresara, ¿no? Como mitad de tiempo con Ricardo. Y las primeras personas que finalmente terminan invirtiendo en ello son friends and family, ¿no? O sea, personas muy llegadas. Como suele ser siempre al inicio de un emprendimiento. Como suelen ser literalmente al inicio de un emprendimiento, ¿no? Personas súper conocidas. Yo he conversado varias veces esto con Carlos porque al inicio, cuando Carlos contaba la idea, a las personas o a los fondos les parecía algo loquísimo. O sea, como algo medio que imposible de hacer, como en Perú, no, pero la gente que lo conocía a él, o sea, sabe que es una persona muy inteligente, y es una persona muy inteligente, entonces confiaban más, ¿no? En la capacidad que él tenía para hacer la idea realidad que pues en la historia inicialmente, ¿no? Entonces, nada, son los primeros que terminan invirtiendo en ellos. Luego, nosotros en el 2019, esa fue una ronda que levantó antes de que yo entrara a Udox, donde incluso creo que con esa ronda alquilaron la primera oficina a la que yo llego, cuando éramos 4 personas. Y ya después en el 2019 necesitamos como un poquito más de cash, ¿no? Y terminamos entrando a UTEC Ventures, que fue como la primera aceleradora que creyó en nosotros. Y en ese mismo año, meses antes, bueno, me estoy obviando, pero también ganamos Startup Perú, ¿no? Que nos dio como cierto que capital. Es súper válido. Capital que no diluye a la empresa, ¿no? Exacto, que va bien, ¿no? Entonces ganamos Startup Perú, entramos a UTEC Ventures y posterior a eso también entramos a una aceleradora en Finlandia que se llamaba Exedu en ese mismo año, en el 2019. Entonces nosotros nos fuimos a Finlandia 3 meses a vivir allá, ¿no? Y ese irnos ahí tenía como que el objetivo también de levantar una pequeña ronda, ¿no? Una pequeña ronda de también seguía siendo una ronda todavía de ángeles muy pequeña, pero en esta ronda pues nos terminan dando entran como que ángeles, entra una persona importante que nos ayudó, que tenía no algo similar a lo nuestro, pero él creó como que un Amazon en la parte nórdica, ¿no? Y entra también invirtiendo a Udox. Entonces, allá cuando estuvimos en Finlandia, estuvimos en este tema de conociendo inversionistas, conociendo ángeles, ¿no? Así que en esta segunda ronda pequeña que también levantamos, entraron personas de, más que todo afuera, ¿no? Como te digo, personas de Dinamarca, incluso creo que entró una persona de Japón. Entonces, como que tuvimos acá, personas de afuera. Y eso nos permitió, justo levantamos esa ronda antes de pandemia, ¿no? Entonces nos permitió ir bien durante toda la pandemia, que se paralizaron las cosas, todo estuvo, ¿no? Como ya todos saben. Y después de eso ya viene como nuestra ronda semilla, ¿no? Que le hemos levantado el año pasado. Y bueno, esta ronda semilla también tiene una historia muy larga, pero en resumen, terminan entrando, bueno, fondos como Salcantay y el fondo de GSB Ventures,
que es uno de los fondos más grandes de educación en Estados Unidos y en Silicon Valley en general. Es un fondo que ha invertido en empresas como Coursera, ¿no? Masterclass, y termina siendo la primera inversión en Latinoamérica con Udux. O sea, fuimos su primera inversión. Sí. Y fue toda una experiencia, la verdad, ese levantamiento de capital. Ahí la persona que se encarga es Carlos, ¿no? Carlos es ahí el master duster, como se dice, en temas de fundraising. De fundraising, claro. En Udux. Pero sí, ¿no? Justo la última ronda que levantamos fue el año pasado, donde también entró Latitude y otros fundadores del ecosistema de educación, ¿no? Así que esa es un poquito la historia. Excelente, gran recorrido, buenos hitos y digamos, tienen o les da esa espalda, no solamente financiera, sino también de prestigio o de conexiones, de conocimiento, como para esta siguiente etapa de crecimiento que trae consigo sus propios retos, ¿no? Entonces ahí un poquito, ¿cuál es el futuro para Udux? O sea, ahorita dónde están, digamos, qué países están ahorita operando o cuáles son las aspiraciones para los próximos años. Sí, mira, nosotros siempre pensamos el producto de manera regional, o sea, desde el día 1 estamos en todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, hoy por hoy nuestro foco es seguir creciendo en México, ¿no? Y en otros 2 países que por ahí seguimos evaluando, pero nuestro foco ahorita es México y Perú, seguir como creciendo en estos países. Y la mirada que tenemos en los próximos años es seguir mejorando el producto, ¿no? Ese es nuestra principal meta, seguir proporcionando los recursos que los estudiantes universitarios necesitan, los materiales que necesitan. Y bueno, se vienen ahí algunas cosas interesantes también con todo lo que está pasando con IA, que no nos estamos quedando atrás con eso. Entonces, nada, venimos trabajando ahí sobre la marcha. ¿Y hay algo que puedas compartir de lo que están haciendo con inteligencia artificial o todavía es top secret? Todavía, o sea, no, todavía estamos ahí trabajando, pero creo que lo más importante es siempre tratar de encontrar cómo esto puede ayudarte en lo que estás haciendo y cómo puede ayudar a tus usuarios, ¿no? En la medida que nosotros veamos que hay una nueva tecnología que pueda ayudar a facilitar al usuario o al estudiante de Udux en algo, créeme que ahí vamos a estar, ¿no? Porque este tema del IA puede ser como muy atractivo, pero al mismo tiempo si no termina resolviendo un problema puntual de tu usuario, o en mi caso del estudiante, tipo no vale la pena invertir esfuerzos, ¿no? Entonces... Claro, y hablando ahí un poco del problema que resuelve el estudiante, o sea, ¿cómo identificaron ustedes de Udux cuál era el problema que tenía el estudiante y cuál fue quizás esa primera solución con la que probaron si tenían Product Market Fit y cómo eso fue evolucionando a la versión del día de hoy? Mira, nosotros hemos visto, y en general yo también me pongo en los zapatos del estudiante porque he pasado por ser estudiante universitaria, la forma en que los estudiantes aprenden es muy similar, ¿no? O sea, y no ha cambiado mucho en el paso de los años. Al menos los estudiantes universitarios o en general las personas que pasan del colegio a estudiar una carrera universitaria o un instituto, tienen como que esta aspiración siempre de, oye, quiero pasar mi examen, quiero pasar mi curso, ¿no? Quiero estar mejor preparado o tener las mejores notas para que luego entre a un buen trabajo, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces para llegar a esas buenas calificaciones o para poder apoyarte en clases necesitas no solamente apuntes, sino también libros en físico, o muchos también estudian con profesores, tutores, ¿no? O sea, el problema existe y el problema se resuelve de una manera tradicional actualmente. Lo que nosotros estamos viendo es que el estudiante universitario es cada vez más moderno, ¿no? O sea, ya pasa más tiempo en internet, usa más su smartphone, sus teléfonos, entonces están más conectados que antes. Lo que no encontrábamos en la etapa en la que estábamos nosotros era una plataforma que pueda tener todas esas soluciones en un solo lugar, ¿no? Y Udux quiere eso. Udux quiere acompañar al estudiante universitario moderno teniendo todas las herramientas que ellos necesitan en un solo lugar. Vemos que ya existe, por ejemplo, soluciones como Netflix, que tal vez reemplazaron un poco el ir al cine por ver películas en casa, Spotify, comprar un disco por no escuchar ahora todo streaming. Entonces en Udux es lo mismo, ¿no? O sea, los estudiantes tal vez ya no quieren ir a un lugar, ya no quieren que un profesor venga, entonces todo lo pueden gestionar dentro de la misma página, no quieren cargar su libro de texto, ya no quieren ir a la biblioteca, entonces vienen a Udux y encuentran el material que necesitan. Entonces como que todo se centraliza en un solo lugar. Buenazo. De hecho, qué pena que no había cuando yo estaba estudiando en la universidad. Dijimos lo mismo nosotros cuando estuvimos construyendo Udux, así que sí. Claro, ¿no? Ustedes dicen, bueno, ese era un pain que yo me lo hubiera podido resolver en su momento.
Pero bueno, están muy agradecidos los estudiantes del día de hoy. Bueno, súper interesante conocer un poco más, ¿no?, de lo que viene haciendo Udox. Pero ahora me encantaría poder ya ir aterrizando un poco más en este perfil que encuentras en las empresas, ¿no? Siempre escuchamos del Chief Executive Officer, ¿no?, el CEO, el Chief Technology Officer, el CTO, y hay este otro perfil que es el Chief Operating Officer, ¿no?, el COO. O sea, si tuvieras que simplificar qué es un COO, ¿cómo lo dirías? Sí. Te podría decir que es la segunda persona al mando de la compañía, como de manera resumida. Creo que el rol del COO varía mucho de acuerdo a la etapa en la que estés y en la industria en la que estés. Pueden haber cosas similares en cuanto a manejo de equipo, ¿no?, que se pueda parecer, pero de todas maneras el tema de la ejecución que termina siendo el COO difiere mucho en la industria y en la etapa. Cuéntame un poquito, digamos, diferentes escenarios o cómo es un día típico de un COO en una startup que está en sus etapas más tempranas, ¿no?, que recién está validando si su solución tiene sentido con el mercado, ¿no?, o el famoso product market fit. Ahí, ¿qué hace un COO en esa situación? ¿Y cómo lo diferencia con el COO? Con el CEO. Claro, no te preocupes. Mira, incluso te podría decir que cuando éramos 4 personas en la empresa, mi rol termina siendo un poco diferente al que es ahora, ¿no? O sea, en etapas muy tempranas yo me abocaba mucho en temas de estrategia, pero la mayor cantidad de mi tiempo y de mi fuerza iba en ejecutar rápido y ejecutar bien, ¿no? Ahora, hoy por hoy, a esa etapa de ejecución y etapa de estrategia le sumo equipo, ¿no? Porque ya no somos 4 personas, sino ahora somos 20 personas. Entonces, algo que, por ejemplo, a mí me ha ayudado desde el inicio es mi día a día dividirlo en 4 fases, ¿no? Son mis 4 fases que yo uso. No necesariamente le dedico la misma cantidad de tiempo, pero está en base a lo que te digo, que es equipo, estrategia y ejecución, ¿no? Estas 4 fases, la primera es, por ejemplo, think, ¿no? Yo le llamo think porque es un momento en el día que puedo pensar en cosas que hablamos, ¿no?, entre el equipo, entre los team leads en general. La segunda fase es execution, que es más como mi capacidad de ejecutar, de sacar cosas, procesos y lo demás. La tercera fase es meetings, que es como las reuniones que tengo en mi día a día, ¿no?, que son importantes de mantener, pero que también tengo que saber gestionarlas bien, porque si no me puedo tener un calendario lleno de reuniones y pues no termina siendo la voz, ¿no? Y la cuarta parte es follow-ups, que esta cuarta parte nació un poco cuando el equipo iba creciendo, ¿no? Yo siempre trato que el follow-up mío sea cada vez menor, porque tengo al equipo más como owner, ¿no? Pero de cierta manera lo manejo como una cuarta porque para mí es importante también empujar el equipo, ¿no? Ayudar a que estén alineados, haciendo follow-ups entre ellos, yo también haciendo follow-ups en proyectos en los que estoy. Entonces, esas 4 etapas que yo tengo en mi día a día me han ayudado desde el inicio. Como te digo, no todo en el inicio tiene el mismo porcentaje de trabajo, ni tampoco actualmente, depende mucho de la semana, del mes, ¿no? Pero ahí me mantengo en esos 4 trabajando. Claro, y ese es un súper punto porque, por ejemplo, cuando miramos el trabajo del CEO, ¿no? O sea, al inicio del emprendimiento estás muy metido en la operación también porque, o sea, hay que estar trabajando en desarrollo del producto, pero con el tiempo le va dedicando más a probablemente reclutar talento, cada vez más a hacer fundraising, se va separando un poco de la actividad diaria y dejando que el resto del equipo lo haga. Similar también al CTO, o sea, un CTO al inicio del estadio de la startup probablemente sea el que codifica, haga todo el desarrollo, pero conforme va avanzando y va creciendo la startup y va jalando más personas para el equipo tecnológico, te vas volviendo cada vez más un gestor del equipo tecnológico y ya no codificas tanto como en el pasado. ¿Sientes que eso es un paralelo con lo que sucede con el COO? Sí, o sea, totalmente. Sin embargo, creo que en etapa temprana todavía no puedes dejar la ejecución, ¿no? Bueno, al menos en Udox, o sea, hasta Carlos, que es el CEO,
tiene una parte, o sea, considerable en ejecución, pero en ejecución enfocada en producto, ¿no? Que es su rol principal, o sea, pero igual sí creo que en la medida que vas creciendo, ¿no? Por historias pasadas de compañías que también han ido creciendo, podría haber esta tendencia de ir apartándote un poco más de la ejecución, pero nunca desatendiendo a los equipos, ¿no? Que finalmente ellos son los que te dan los resultados en la ejecución. Por ejemplo, ahí, y esto es algo muy importante a la hora de tener esta dinámica entre los fundadores clara, ¿no? De que cada uno tiene como que su espacio, su vertical en la que son owners. Debemos respetar la decisión que toma cada uno. O sea, por ejemplo, la tecnología, al final yo como cofundador le voy a hacer caso a lo que diga la tecnología porque él es el que más sabe ese espacio. Pero siento que es mucho más claro determinar el dominio del Chief Technology Officer, y quizás me cuesta un poquito más determinar dónde comienza y termina la responsabilidad del CEO y la del COO. ¿Cómo lo han manejado ustedes? Dame algunos cuantos ejemplos, porque ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? Como que, oye, o sea, si no, ¿para qué estoy? Pero ese era mi rol. ¿Cuál es tu rol? A ver, ilústranos un poquito. Sí, totalmente. Mira, lo que has dicho es clave, ¿ya? O sea, es importantísimo que al menos el C-Level, porque estamos hablando del C-Level ahorita, tenga claro cuál es su rol. Yo te voy a contar un poco del caso de Udox, porque es en el que estoy ahorita. Pero, por ejemplo, el CEO, ¿no? Es la persona acá en Udox que, como tú bien dices, se encarga de todo el tema del fundraising. Es la persona que es la cara frente a inversionistas o stakeholders importantes. Ahorita en Udox, el CEO es el que ve el visión de producto. Es muy parecido al CPO, si lo quieres ver así, pero él es el que está ahorita en la parte de producto muy metido. En la parte de hiring también, ¿no? Sobre todo hiring estratégico, o sea, personas claves, ¿no? En el equipo. Y ese está un poco el rol del CEO actualmente en Udox. O sea, eso es el CEO, ¿no? O sea, todo eso es el CEO. Perfecto. Ok. Ajá, el CEO. Exacto, ese es el CEO en Udox. Luego, el CTO tiene la parte, el corazón, parte del producto, me encanta decirlo porque se encarga de construir el producto y se encarga de alinear a todo el equipo de ingeniería para llegar a lo que queremos llegar a construir. Entonces, ahí va un poco el rol del CTO. El rol también tenemos un Chief Operating Officer, un Chief Growth Officer, que es la parte Growth Officer, ajá. Que de hecho ha entrado el año pasado a Udox, y él se encarga un poco de todo este tema de encontrar este modelo, ¿no? Que nos permita crecer de una manera rentable, encontrar estos puntos donde también podamos monetizar bien, ¿no? Y de difundir todo este tema del growth mindset dentro de la compañía. Pero más que todo se encarga de ese modelado, ¿no? Y por mi lado, que es el COO, yo me encargo básicamente de alinear la comunicación de todas las áreas dentro de la organización, ¿no? Me encargo de que producto esté alineado con tecnología, de que tengan los procesos adecuados para poder tener, ya sea desde reuniones o desde intercambio de proyectos y lo demás. Entonces yo me encargo de, uno, facilitar los procesos dentro de la organización para poder escalarla. Dos, de poder alinear la comunicación entre las áreas. Luego, lo que te decía, normalmente suelo ser la segunda al mando. O sea, caso que Carlos no esté dentro de la organización, yo me quedo a cargo. O caso que él me necesite hablando con un inversionista afuera, también, ¿no? Entonces, siempre tienes que estar preparada, literalmente. Y también me encargo de crear nuevas áreas dentro de Udox. Tengo una facilidad, o sea, no sé si más que todo por el rol, pero normalmente a mí es la que me envían a sentar la primera bandera, por así decirlo, ¿no? Anda, inaugura esta área o empieza a contratar a alguien en esta área para poder hacerla crecer. Entonces, ese rol bien cambiante, ¿no? Este es el que tengo. Y bueno, eso te puedo decir principalmente cuáles son mis roles, de los cuales no difiere de los roles de las otras personas del C-Level, ¿no? Ahora, todo el C-Level, eso sí, todo el C-Level está involucrado en lo que es estrategia, ¿no? Y están involucrados en también... cada uno tiene un área diferente, pero de todas maneras todos estamos sabiendo qué está pasando dentro de la organización, ¿no? Así que por ahí que todos hablamos casi de lo mismo, ¿no? Para ayudarnos a poder llegar a lo que queremos lograr, ¿no?
Has mencionado dos cosas súper interesantes, estrategia y coordinación. Vamos una por una. ¿Quién define la estrategia en Udocs? O sea, ¿es un tema específicamente del CEO? ¿Es un trabajo en conjunto? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo consideran que es lo mejor? Mira, principalmente la estrategia viene un poco de la visión de lo que queremos lograr como producto, ¿ya? Entonces, esa visión del producto actualmente la tiene más bajadita Carlos, ¿no? Sin embargo, todos, o sea, en general en Udocs, en Team Leads, estamos siempre al tanto de ese cambio que pueda haber en la visión del producto. Entonces, inicialmente, la propuesta inicial del rumbo que vamos a tomar siempre viene de un primer borrador que hace Carlos, ya, de un primer borrador, y luego lo comparte, bueno, conmigo, con Raúl, con Auke, que son las personas que están en el equipo, para terminar de afinar ese borrador, ¿no? Porque cada uno, en base a su experiencia y a la perspectiva diferente que pueden tener, enriquece ese borrador de la estrategia. Entonces, finalmente venimos, conversamos, ¿no? O lo compartimos. Bueno, a Carlos le gustan mucho más los correos, así que todo lo manejamos por correo, muchas veces. Entonces, hablamos mucho por ese medio y al final terminamos de un primer draft, ¿no? De una primera iniciativa que se tenía, ya lo terminamos aterrizando entre todo el equipo. Claro. Y en cuanto a coordinación, ahí mencionaste que es uno de los roles del CEO, de la COO. ¿Cómo funciona esa coordinación? La coordinación depende mucho de los equipos que tengas, ¿ya? Pero en general, en el caso de Udocs, yo trato de conversar, bueno, en general en Udocs tenemos reuniones semanales para poder entender en qué está cada área de la compañía y ver que todo converse bien, ¿no? Y desde poder incluso estar dentro de algunos canales y darte cuenta cómo manejan sus procesos, cómo manejan los comentarios, las reuniones, ¿no? Para tratar de hacer que fluya bien. Algo que he encontrado y hemos ido aprendiendo también en el camino, yo sobre todo, es que no necesariamente todas las áreas tienen que tener la misma manera de trabajo, o no necesariamente todas las áreas tienen que usar las mismas herramientas de trabajo, ¿no? Y a veces es un querer simplificar a todos, pero no termina siendo útil para todos. Entonces, y esa parte de la coordinación, Jaime, te diría que lo más importante ahí es yo poder mantener todos los procesos simples en Udocs, ¿ya? La simplicidad para nosotros es lo más importante, porque si no somos simples, no vamos a poder avanzar rápido. Entonces, trato de que las reuniones, todo, sea de una manera tan simple, o los equipos se comuniquen de una manera tan simple, que las cosas puedan fluir y puedan avanzar más rápido. Súper. O sea, me queda mucho más claro un poquito este rol de coordinación que, digamos, entiendo que parte de ti, pero es luego ya es una responsabilidad de cada área también de ver entre ellos cómo es que coordinan internamente. Pero para que no se quede cuál silo, sí tiene que haber este rol tuyo un poco de conectar con toda la organización. Y me imagino que es un reto cada vez más complejo, porque una startup crece mucho más rápido que una empresa, digamos, tradicional. Entonces, coordinar en un proceso donde crece mucho más rápido, me parece que es un reto importante. ¿Qué otros retos has encontrado dentro del rol que tienes? O sea, ¿qué otros retos tú tienes que abordar por tu rol como COO? ¿Y cómo los has abordado? Si tienes algún ejemplo. Uh-huh. Creo que el que mencionas sobre el tema de la coordinación es importante, y solamente quiero mencionar ahí que la forma, por ejemplo, de hacer esto más grande es siempre valiéndote de tu equipo, ¿no? O sea, tú no necesariamente por tener un rol de C-level tienes que decir qué es lo que tienen que hacer las personas. Tú estás ahí para cuestionar y para hacer que tu equipo mismo sea la persona que lidere ese cambio dentro de la organización. Entonces, tema de coordinación, mucho tiene que ver el trabajo con el equipo. De ahí, otros retos que he ido viendo es justamente el tema de la cultura, ¿no? En trabajo remoto. Al inicio éramos 4 personas. ¿Ustedes partieron No. remotos o ha sido principalmente por la pandemia que dijeron, oye, esto puede estar bueno? No. De hecho, cuando partimos, sí te dije que justo alquilamos una oficina. Ah, claro, exacto, sí, tienes razón. Sí. Sí, una oficina para estar, pero
Carlos, me acuerdo, y Ricardo siempre tenían la flexibilidad de, oye, puedes tener un día remoto, ¿no? Esa era la flexibilidad de poder trabajar también en Udocs como un beneficio. Pero en general no lo usábamos, ¿no? Ese beneficio hasta que llegó la pandemia y ahorita somos 100% remoto, ¿no? Y tenemos personas ya no solamente de Perú, sino también personas en México, Argentina, Guatemala y diferentes países, ¿no? Entonces, acá creo que el tema de trasladar esa cultura y hacer que no se pierdan los valores de la compañía, el por qué todos nos levantamos día a día a trabajar, qué nos motiva, cómo trabajamos y todo lo demás, creo que ha sido un reto y bueno, ahí seguimos como ajustando, ¿no? Hasta hoy. Pero sí, creo que es un reto el tema de la cultura en trabajo remoto. Otro reto que puedo mencionar es el tema también del aprendizaje, ¿no? O sea, creo que inicialmente se nos fue difícil acceder a personas de quien aprender, ¿no? O sea, en Udocs tenemos una cultura bastante de aprender, no sé si porque somos de educación, pero todos somos así como unos Wix nerds estudiando constantemente, pero al inicio sí fue difícil tal vez acceder a personas para mentorías o sí, personas expertas, ¿no? Entonces ahora ya un poquito hay más acceso por el lado de inversionistas que nos ayudan, ¿no? Algunas comunidades también en las que estamos, pero sí, creo que el reto de aprender de otros al inicio sí fue un poquito difícil. Y bueno, eso principalmente te puedo decir que son los retos que veo actualmente. Ahora yendo un poquito más a cómo medimos el trabajo que hace un Chief Operating Officer, al igual como una empresa tiene sus KPI, sus Key Performance Indicators, que un poco te dice si estás yendo por el rumbo correcto, si estás dándole a las metas. ¿Cómo es que mides tu rendimiento? ¿Cómo es que perciben si estás avanzando, si estás bien, si estás regular, si estás mal? ¿Cómo hacemos para medir el trabajo de un Chief Operating Officer? Esa es una buena pregunta, pero definitivamente está muy alineado con las metas de la organización, definitivamente, porque ya te mencioné de que parte de mi rol es ayudar a que los equipos se comuniquen, pero también ayudar a que los equipos se enfoquen en lo más importante, ¿no? Vivimos en un ambiente, no solamente por ser startup, en general que cambia mucho. Y mantener el enfoque en los equipos es súper importante para lograr alcanzar lo que queremos o lo que tenemos que llegar a alcanzar para una siguiente etapa, ¿no? Entonces, si finalmente lo que nosotros proyectamos llegar en base a lo que tenemos ahorita no es, ¿no? Es mucha responsabilidad también de la operación, de qué tanto le facilitaste los procesos, de qué tanto los ayudaste a llegar a la siguiente etapa. Entonces sí está muy alineado con el tema de los KPIs de la compañía, pero también hay una parte de temas de hacerlo simple, que es lo que te comentaba, ¿no? Para nosotros es súper importante y también que, por ejemplo, el CEO sienta eso, ¿no? De que los procesos de la compañía estén siendo muy ágiles, muy simples, de que él no está como cargado de cosas, sino que puede fluir y avanzar bien. Entonces, para él también es una buena percepción de que las cosas están yendo bien, ¿no? Y no necesariamente porque todo tiene que ir perfecto, sino que todo tiene que ir más rápido. Claro, ese segundo, ¿hay una manera de medirlo o es un tema puramente de percepción? Digamos que se siente que las cosas fluyen, o hay algo que ustedes pueden cuantificar, medir, que digan, oye, no estamos avanzando a un ritmo superior a lo normal. ¿Cómo hacen? Mira, no es tanto como cuantificable, pero sí lo ves en la manera de trabajo, ¿no? Cuando ves más enfoque, ves más resultados, por ende los procesos son más claros y han estado mucho más entendibles desde el inicio, ¿no? Entonces es un tema más como de los resultados que dan las personas en la compañía y también mucho de percepción, ¿no? Porque, a ver, si bien Carlos está, o el CEO, que Carlos está enfocado en producto,
de todas maneras siempre conversa con las personas de Yudox, ¿no? Y siempre les hace preguntas de, oye, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Cómo ves que van tus equipos? ¿Cómo ves que va tu proceso? Entonces, él tiene una cercanía muy, o sea, con toda la organización. Entonces, se puede dar cuenta realmente si hay algo que no está funcionando o hay algo que sí está funcionando y tenemos que seguir haciendo, ¿no? Entonces, sí, creo que va un poco por los dos lados. ¿Y cuál crees que serían los KPIs digamos, de la startup en las cuales tú crees que influyes mucho más en su logro? Bueno, en general, al principal que tenemos, ¿no? Que es nuestros Monthly Active User, que es como nuestra North Star Metric por ahora. ¿Por qué? Porque lo que te decía hace un ratito, ¿no? Cuando tienes alineadas a los equipos y los equipos tienen sus métricas claras, puedes llegar a impactar a la métrica final, que termina siendo la North Star Metric de la compañía, ¿no? Entonces creo que yo me aboco un poco más a eso. Y bueno, yo sí tengo un área de operaciones dentro de Yudox, ¿no? En el área de operaciones nosotros vemos procesos de calidad del contenido, vemos procesos también de recursos humanos, ¿no? Entonces como área también reporto de cierta manera a un KPI, ¿no? A mí, yo en teoría, o sea, tengo una persona que me ayuda en el área, entonces no me gusta a mí, en ese caso, tratar de llevarme el crédito, exacto, cuando es algo compartido. O sea, prefiero más que el crédito se lo lleve la persona que me ayude en el área, ¿no? Porque ella es la persona que está más 100% en el área, y yo más ser como atrás, ¿no? Ayudando al equipo a lograr esos éxitos, ¿no? Correcto. Y bueno, una última pregunta sobre este tema de Chief Operating Officer. Siendo tú una persona que tiene este rol, yo sé que es un poquito difícil no responder esta pregunta con sesgo, pero al final, ¿cuál consideras que es el beneficio de que una startup cuente con un Chief Operating Officer? O sea, ¿podemos prescindir de ese rol o eventualmente se va a necesitar sí o sí en una startup? Creo que sí. No te preocupes, puede ser totalmente transparente. Carlos no va a usar esto para determinar si es que te mantiene o no te mantiene, ¿no? Por favor. No, para nada. Más bien yo creo que, o sea, el rol es importante, pero no te podría decir que es indispensable, ¿ya? Porque incluso, o sea, yo he escuchado mucho las experiencias de otras CEOs de compañías exitosas, ¿no? Y sigo mucho las carreras de ellas. Y de cierta manera comparto un poco el pensamiento que tienen de que, en teoría, si haces bien tu chamba, este rol en el largo plazo ya no debe existir. ¿Me entiendes? Porque todo está súper claro dentro de la organización. Entonces, sí creo que es un rol importante, no creo que es impredecible, y también creo que tener al inicio un COO depende mucho de la mentalidad de los fundadores y cómo ellos se dividen el tema de las responsabilidades, ¿no? Porque para que busquen a un COO es porque sienten que necesitan un refuerzo en una de las áreas o en el tema de la coordinación. Saben que tienen que dedicar más tiempo a otras aristas y necesitan a alguien más como el segundo al mando que los ayude a llevar lo que quieren llevar, ¿no? al siguiente nivel o en general avanzar con la compañía. Entonces, es así más o menos como lo veo. No, súper, buenísimo. Nada, llevo muchísimo aprendizaje sobre este rol. Digamos, en mi startup nunca llegamos a tener este rol porque digamos que lo cubríamos de todos los founders, los diferentes aspectos. Nunca tampoco llegamos a crecer a un punto donde requeríamos ese nivel de coordinación, pero ahora sí veo, digamos, con mucho mayor claridad el rol que cumple en el equipo, el beneficio. Y bueno, ahí si alguien se quedó con más dudas, pueden contactar a Carolina a través de LinkedIn. Creo que ¿cuál es el mejor camino para que te contacten? Sí, por LinkedIn. Por LinkedIn ahí pueden escribirme. Perfecto, ahí buscan Carolina VC, ¿no? Claro. VC, sí, literalmente, VC. Bueno, unas últimas preguntitas, y estas son las que hago siempre antes de terminar todo episodio. La primera es que si para personas que están emprendiendo, están desarrollando o ya están emprendiendo, ¿qué libro, película o serie les recomendarías que lean o vean?
ver, un libro que a mí me ayudó al inicio... Sí, un libro que a mí me ayudó al inicio bastante fue el de High Growth Handbook de Ella Hill, me parece, si no me equivoco. Es bastante práctico y creo que siempre puedes volver a ese libro para verlo. No me gustaría no decir que estoy leyendo un libro que me parece buenísimo, que es el de Claire, que es la ex COO de Stripe, que se llama Scaling People. Es literalmente Scaling People. Recién lo acaba de lanzar en marzo y ahorita ya me lo estoy empezando a leer y está muy bueno. Hay muchas como cosas aplicables, lo cual eso me gusta a mí bastante de los libros. Y con respecto a series y películas, a ver, me he visto todas, creo, pero voy a irme un poco más a los documentales para recomendar, ¿ya? Hay 2 documentales que he visto que me parecen súper buenos. Uno que es el de The Inventor, que es la historia de Theranos, como documental, no como serie, porque sé que también salió la serie. Y el otro es Downloaded, que es la historia de Napster, ¿no? Que fue como los primeros que trataron de sacar el Spotify, pero no lo lograron hacer tan bien. Esas 2 documentales... ¿Cómo se llama? Downloaded. Es la historia de Downloaded, Napster. Es la historia de Napster. Y esos 2 me parece que a mí me gusta mucho de aprender también de las historias que fracasaron, ¿no? O sea, en qué se equivocaron, claro, cómo fue este proceso, ¿no? Y estas 2 historias me parecen como súper buenas en ese punto. Excelente. Nada. Ahí para los que están escuchando, todos estos libros y estos documentales los voy a poner en la nota del episodio para que rápidamente lo puedan encontrar y empezar a leerlos y también a ver esas series. Última pregunta, y esta es la de la máquina del tiempo, ¿no? Si tuvieras una máquina del tiempo que te permitiera enviarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Que confío un poco más en mi intuición. Ya sabes que cuando empezamos yo todavía estaba en la universidad y a veces cuando vas con estas ideas a personas que pues ya tienen la experiencia y lo demás te las cuestionan, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando íbamos a presentar ideas y nos decían, sí, ¿y tú lo vas a hacer? ¿No? Y yo era como, sí, yo lo voy a hacer. Y después de escucharme hablar, ¿no? Como cambiaban, ¿no? Cambiaban la manera en cómo nos miraban, pero creo que el tema de la edad, o sea, y es algo que siempre se lo repito a mi equipo, no tiene relevancia. Cuando emprendes, cuando estás en un nivel de seniority, es más que todo tu capacidad de aprender, de asumir y de ver las cosas como si fueran tuyas, ¿no? Porque creo que mi capacidad de sentir UDOX como si fuera mío y tomar las decisiones en base a qué cosas hago hoy o qué no hago hoy que perjudica a mi compañía mañana, eso es un cambio 180 de chip y de mindset, ¿no? Así que, nada, me diría que confío un poco más en mi instinto, en mí, ¿no? Ahorita ya, o sea, obviamente ya no me cuesta tanto como antes, pero sí al inicio tuve que aprender así a la mala, ¿no? Totalmente. Creo al inicio te cuesta, pues porque no tienes... te dejas llevar un poquito por lo que las otras personas podrían pensar. La gente tiende a guiarse mucho por las apariencias, ¿no? Te ven joven, no sé, factores. Y creo que en el momento uno dice, pucha, me pueden percibir de esta manera, mejor no me expongo, me da qué es lo que puede pasar. Pero creo que lo peor que puedes hacer es no tomar ese riesgo, y lo mejor es poder ir con la confianza súper alta, no caer como quizás una persona pedante, pero sí una persona con confianza, con convicción de lo que está diciendo y haciendo. Y creo que pasa lo que tú dices, que eventualmente esa persona, después de que te escucha y ve lo que has hecho, cambia rápidamente ese chip y dice, ok, yo me equivoqué porque tenía un prejuicio. Entonces creo que es natural. Sí, y como dices, hay que ser muy humildes y saber escuchar. Eso es lo más importante. Saber escuchar y tratar de identificar qué le gusta a esa persona, cómo lo puedes conocerla, ¿no? Finalmente, con quién vas a hablar para saber por dónde es mejor ir. De hecho, a ese último punto, a veces sucede que alguien viene y dice, yo tengo 20 años de experiencia en esta industria, ¿no? Entonces ya vas con cero ganas de querer escuchar otro punto de vista porque tú consideras de que, bueno, mi experiencia ya es más que suficiente.
Pero a veces esas personas pecan de arrogantes cuando la otra persona que quizás, sí, pues tiene quizás menos tiempo en esa industria, ese mercado, quizás viene con otra perspectiva que es hasta mejor o quizás la adecuada o la correcta del momento. Entonces, no te dejes llevar por los años de experiencia o por los títulos, sino trata de ser lo más humilde posible y escucha a todos, ¿no? Al final tendrás que filtrar qué es lo que consideras que es verdad o no, pero nunca lo vas a encontrar esas buenas ideas si es que estás siempre como que, no sé si la palabra es a la defensiva, pero con este filtro de que nada puede venir de alguien que tiene menos experiencia que uno. Sí, totalmente. Si nosotros hubiésemos estado en la industria, probablemente no hubiésemos hecho UDocs, ¿no? Con todos los conceptos y prejuicios que habían, sí, totalmente. Nada, buenísimo, Carolina. Gracias por compartirnos tu tiempo, tu conocimiento, éxitos con todo lo que están haciendo en UDocs, lo van a romper y ojalá podamos tenerte nuevamente en el futuro para ver cómo les ha ido en estas nuevas etapas. No, gracias a ti, Jaime, por la invitación. Ya nos vemos. Hasta luego. Hola, querida comunidad de innovadores. Espero que hayan disfrutado mucho del episodio. Como saben, todos los viernes publicamos con mucha alegría un nuevo episodio para ustedes. Y para continuar mejorando el programa, nos encantaría conocer más sobre ustedes. Los invito a escribirme a mi correo electrónico hola@jaimesotomayor.com o en mis redes sociales para que me cuenten qué les parecen los invitados y temas y cómo este programa los está ayudando en su objetivo de crear el próximo unicornio de la TAM. Finalmente, les agradecería enormemente si pueden compartir este podcast con amigos y familiares que estén interesados en estos temas, como también a calificar con 5 estrellas este podcast en Spotify o Apple Podcast. Así más personas nos podrán encontrar. Muchas gracias por escuchar Innovación sin Barreras Podcast y hasta un próximo episodio.